Luego hay que empezar el tema de gestión de riesgo, porque si se fijan, la norma una y otra vez nos dice, tienes que prevenir, tienes que adelantarte a que te pase algo, tienes que ir un paso adelante en la gestión de tu riesgo. La gestión de riesgo es la cultura de prevención, que puede salir mal, anticiparme a que suceda y si sucede, que no queremos que suceda, pero si sucede, tener un plan de contingencia. Por ejemplo, volviendo a la parte de recursos humanos, tenemos el proceso de recursos humanos, el cliente son todos los departamentos de la empresa que requiera personal. El cliente, como ustedes saben, puede ser un cliente interno o externo a la empresa. Si son ustedes los de ventas, pues van a tratar con el cliente externo. Pero si ustedes son de recursos humanos, de mantenimiento, de almacenes, compras, sus clientes son internos. Sus clientes son sus compañeros de trabajo, aunque nos caiga gordo, es nuestro cliente y lo tenemos que tratar muy bien porque son nuestros clientes y debemos de darles la mejor atención. Entonces van ustedes a listar todas las actividades que hacen en su proceso, por poner ejemplo aquí en recursos humanos, recepción de solicitudes de personal, publicación de vacantes, evaluación de candidatos, entrevistas, selección, generación de expediente y muchas más actividades. El siguiente paso en la gestión de riesgo es pensar qué nos puede salir mal. Por ejemplo, en la publicación de vacantes, ¿qué puede salir mal? Falta de claridad, es un modo de falla, así le llaman en gestión de riesgo, es un modo de falla que atraiga candidatos que no cumplen con el perfil de la vacante, utilizar medios inadecuados, que los medios elegidos para publicar la vacante no nos traigan los candidatos o sean muy escasos, costoso, que nos salgamos del presupuesto asignado, etcétera. Puede haber más modos de falla de esa publicación de vacantes. Entonces, el pensamiento basado en riesgo es, ¿qué puedo yo hacer para que no tengamos este problema de falta de claridad? Voy a estandarizar la manera en que se escriben las publicaciones de vacante. Medios inadecuados. ¿Qué puedo yo hacer para anticiparme a esto? Por ejemplo, llevar un estadístico de qué medios nos están funcionando mejor, cuánto dinero le metí, cuántas personas llegaron, cuántas cumplieron con el perfil, ¿verdad? Y también en ese mismo formato llevar el tema del dinero, ¿verdad? Para que no nos salgamos de nuestro presupuesto. Esa es una idea de cómo anticiparnos a algo que nos puede salir mal y esa es la gestión de riesgo. El pensamiento basado en riesgo entonces es esa cultura de la prevención y el riesgo es una medida de la probabilidad de que un suceso dañino pase y es la magnitud de los daños en caso de que pase. El riesgo es una medida de la vulnerabilidad de un sistema. Entonces el riesgo es la suma de la probabilidad y el efecto. ¿Qué tan probable es que esta actividad me salga mal? ¿Y cuál es el riesgo de que el efecto de que eso suceda? Vamos a poner un ejemplo para comprender más el concepto de riesgo. Imagínense ustedes que van manejando, si manejamos a 130 kilómetros por hora, el riesgo de chocar es mayor si vamos a 90 kilómetros por hora. Pues nuestra intuición nos dice que sí, ¿verdad? Que si vamos a más velocidad, vamos a tener más riesgo. Para ello, para comprobarlo cuantitativamente, necesitamos datos estadísticos de la probabilidad, o sea, por ejemplo, de 100 autos a 130 kilómetros o 10,000 autos, ¿cuántos chocaron a 130 kilómetros por hora y cuántos chocaron a 90 kilómetros por hora para poder comparar si efectivamente hay mayor probabilidad de chocar a 130? Y también necesitamos medir los efectos. Ya que sucedió el choque, cuáles fueron los daños, que pueden ser daños en dinero, ¿no? Por poner un ejemplo. A 130 kilómetros por hora, ¿cuánto se pagó por los daños? Y a 90 kilómetros por hora por los daños. Y haciendo esa evaluación cuantitativa, ahora sí podemos decir, es mayor el riesgo a 130 kilómetros por hora.
Adicional, vamos a pensar si es mayor el riesgo, manejando también, si es el mismo riesgo manejando, por ejemplo, en Ciudad de México, o en León, o en Cuernavaca, o en Sinaloa, o en Chihuahua, ¿es el mismo riesgo? Es diferente el riesgo si tenemos un auto deportivo o un auto compacto. A lo mejor en términos de efecto nos va a salir más caro un auto deportivo, pero a lo mejor en el auto compacto, si no traemos bolsas de aire, podemos tener incluso pérdidas humanas. Entonces el riesgo hay que evaluarlo con las diferentes variables que están jugando. Es diferente el riesgo si el auto tiene bolsas de aire o no las tiene, es diferente si se maneja un hombre o una mujer. Y para poder responder a todo esto necesitamos datos estadísticos. Por ejemplo, en términos de hombre-mujer, en las estadísticas que yo he leído, las mujeres tendemos a chocar más, pero los daños son menores, o sea, vamos dando besitos, ¿verdad? Hundiendo nada más un poco los otros carros, y los hombres chocan menos, pero cuando chocan destrozan el carro casi. Bueno, entonces el efecto es mayor, pero en términos de probabilidad es mayor en las mujeres. Entonces hay que evaluar ese riesgo y para eso necesitamos datos estadísticos. Por eso la gestión de riesgo va muy de la mano con la estadística, que como ustedes saben es una rama de las matemáticas que reúne datos numéricos para a partir de ellos hacer una descripción o inferencia de una población. La población puede ser personas o puede ser un lote de toda su producción. Allí dentro de la empresa a lo mejor hicieron una corrida de 1000 piezas y esa es su población. Y la estadística es esta rama de las matemáticas donde vamos a sacar una muestra de la población, observamos la muestra y hacemos a partir de esa observación de la muestra una inferencia de la población total. Esa es la rama de las matemáticas que se llama estadística. Siempre va a haber una muestra. Si analizamos la población total, no estamos hablando de estadística, estamos hablando de aritmética, porque tenemos toda la población. Pero si sacamos una muestra para observarla y hacer una inferencia de la población, entonces estamos hablando de estadística. Volviendo al tema de los choques en el carro. Vamos a sacar una muestra porque es prácticamente imposible que saquemos todas las estadísticas a nivel mundial de todas las personas que han chocado a 130 kilómetros por hora y a 90 kilómetros por hora. Pero sí podemos tener una muestra de la población total. Entonces estamos hablando de estadística. Entonces es importante que conozcamos las herramientas de la estadística porque nos va a servir también la experiencia o datos estadísticos del pasado para poder hacer inferencias del futuro, que es lo que nos depara. Si ahorita en sus procesos no llevan registros, empiecen a llevarlos. No importa el proceso donde ustedes estén, por ejemplo, sea administrativo, sea ya de ventas o sea un proceso de producción, hay que llevar estadísticas de lo que nos está pasando. Por ejemplo, en capacitación, cuántas personas están satisfechas con el curso de capacitación, los comentarios, oportunidades de mejora, todo eso nos va a servir para hacer mejoras y predicciones de cómo nos va a ir en el futuro. En recursos humanos, cuántas personas se quedaron en la empresa, cuántas se fueron, en cuánto tiempo, temas de problemas laborales, todo eso hay que ir llevando estadísticas para poder hacer una buena gestión de riesgo. Vamos a ver cómo se calcula una prima de seguro de autos y esto funciona igual para las de seguros de gastos médicos mayores. Todos los seguros se basan en la gestión de riesgo. Es un estadístico de lo que puede suceder en el futuro con cada uno de nosotros y en función de eso sacan el monto. Tú vas a pagar al año 5,000 pesos por el seguro de tu carro o vas a pagar 10,000 pesos por el seguro de tu carro. Y dices, oye, pero si es el mismo carro, ¿por qué a mí me cobran 5,000 y al otro le cobran 10,000? Y viceversa, ¿no? Ahí las aseguradoras hacen una gestión de riesgo. Van a tomar en cuenta la edad, el sexo, el lugar donde se va a estar moviendo el carro,
el modelo del auto, probabilidad de que se lo roben, siniestros del pasado. Si ya vieron que a cada rato chocamos, pues lo toman en cuenta. ¿Qué más creen que puedan tomar en cuenta las aseguradoras? A ver, los escucho bueno, los leo en el chat. ¿Qué más toman en cuenta las aseguradoras? ¿Qué se les ocurre? Efectos de estado de salud. Imagínense si soy una persona propensa a que me den infartos, pues va a ser más seguro que choque, ¿verdad? Si la mujer está embarazada, muy bien, nos quedamos dormidas. Antecedentes del conductor, claro, si ya vimos que el conductor tiene antecedentes de estar chocando a cada rato, pues la prima de seguro va a subir porque hay mayor riesgo. ¿Qué más? Nos mencionan la ISO 22000, si existe una diferencia entre riesgo y peligro. Muchas gracias. Y nos pueden aclarar el punto en el chat, se los voy a agradecer para que todos lo conozcamos, incluida yo. ¿Qué más? Y si se fijan, por ejemplo, la carga del auto que están asegurando, a lo mejor es un auto para trabajo y a lo mejor van a cargar, no es lo mismo llevar un hidrocarburo, algo peligroso que se puede incendiar, a que llevemos leche o llevemos algún alimento que estamos transportando, ¿verdad? Eso también tiene que ver con el riesgo. ¿Qué más podría ser? Por ejemplo, si es un auto que se utiliza para trabajar o para la casa o para una oficina. Y a eso le van a sumar los efectos, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de probabilidades y luego viene el efecto, costo de los siniestros del pasado o el dinero que se tendría que dar en el caso de que se lo roben. A esto le van a sumar gastos de administración y los impuestos. Y ahí vas a ir, bueno, ustedes tienen que pagar tanto dinero. Nos pregunta Atsiri, gracias Atsiri, peligro. Es la condición o característica que puede causar lesión o enfermedad, algún daño a la infraestructura o proceso. Riesgo es la combinación de la probabilidad y consecuencia de no controlar el peligro. Muy bien. Gracias a Siri, ya nos quedó mucho más claro. Entonces, el peligro es esta condición de que algo malo puede suceder, ¿verdad? Y riesgo es la probabilidad riesgo, yo lo que entiendo es, por lo que dicen en esta descripción que mandan, es ya hacer una medición cuantitativa del peligro. En la 22.000 nos menciona invitado 1, el peligro es el agente físico, químico, biológico que está presente, y me imagino que el riesgo es que ese peligro suceda, ¿verdad? Ya comprendí muy bien. Bueno, entonces, para sacar todo esto de la prima de seguros de autos, ¿qué necesitamos? Datos estadísticos, ¿verdad? Porque con esos datos vamos a poder sacar con mucha precisión nuestra prima de seguros. Y para eso, pues necesitamos estadísticas. Si ustedes entran aquí a amnis.com.mx, pueden ver algunas estadísticas que son de mucha utilidad si ustedes son una aseguradora de autos. Por ejemplo, aquí dice que los autos más robados en México son el Nissan NP300, el Tsuru, el Versa, el Aveo, camiones Kenworth, Volkswagen, motocicleta itálica, Nissan, Volkswagen y Honda CR-V. También nos dicen las estadísticas que diariamente se roban 241 autos asegurados al día y el 70% es de estos estados, primero en Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Guanajuato y Veracruz. Entonces, seguramente si ustedes compran una Nissan NP300 y son del Estado de México, su prima de seguro va a ser mucho más alta que si están en otro estado que no venga aquí. Entonces, así es como podemos sacar una evaluación del riesgo con datos estadísticos. Por ejemplo, en tema de sismos. Los sismos es un riesgo y tenemos que ver las probabilidades y las consecuencias de que esto suceda. Por ejemplo, nos dice el Sistema Sismológico Nacional que Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán,
Colima y Jalisco son los estados de mayor sismicidad en el país, es decir, donde se originan mayor número de temblores. Mientras que Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California Sur y Ciudad de México son las más afectadas. O sea, se fijan, hay estados donde hay más sismicidad, pero los efectos son menores y viceversa.